¿Cómo han estado? Me imagino que con estos cambios de temperatura, algunos enfermos y algunos no, disfrutando de las temperaturas cálidas, después frío, cálidas, pero qué bueno que estamos aquí reunidos en este día para continuar no solo con ese clima bonito que está pasando, sino que también venir y poder estar todos aquí juntos escuchando el mensaje de la palabra de Dios para edificación de nuestra vida, para que aprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que nosotros seamos hacedores de su palabra y no solo oidores. Entonces, en este domingo vamos a continuar con nuestra serie titulada Rehén, que era un viaje de Cuaresma, que se recuerda que por 40 días de este Cuaresma vamos a tener esta serie de sermones y el tema para este día va a ser la adicción. Cuando nosotros decimos rehén, quiere decir que estamos prisioneros de algo o capturados en algo o que estamos dentro de algo que no podemos salir o que estamos obligados a mantenernos ahí. Eso es un rehén. Y entonces en el tema, ¿por qué el tema de la adicción? Porque también la adicción forma parte de tener rehén a las personas. Así que hoy quiero hablarles sobre un tema que afecta a muchas personas en nuestra sociedad. Un tema que no siempre se menciona a voz alta, pero que se vive en silencio. Muchas personas que están cautivas en cualquier adicción viven ese tipo de vida en silencio. La adicción es como una enfermedad física o psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o a una relación. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, una adicción no solo quiere decir que es un vicio de drogas, alcohol, no, también hay algo que también se puede meter en todo esto de una adicción, como por ejemplo una relación. Hay parejas que viven y se tratan mal uno a otro, se ofenden, se golpean, y es una adicción que no se pueden dejar porque como que si les hiciera falta ese tipo de vida. Aparte de tener ese tipo de adicción como relación, también puede ser una actividad. Hay personas que son adictas al fútbol, por decir algo, y todos los días hablan de fútbol. Miran televisión, fútbol. Salen a la calle a jugar fútbol. Llega el domingo, fútbol. Entonces están adictos a algo que los tiene atrapados y no los deja ver más allá de lo que la vida de que Dios ha preparado para nosotros tiene. También puede ser pornografía. Hay gente que está adicta a la pornografía y no pueden parar de estar viendo videos obscenos, aunque quieran hacerlo, porque los tiene atrapados una adicción. Los tiene atrapados algo que como que si les da la necesidad de estar viendo algo que no es correcto. Hay otros que tienen también la adicción de ser infieles. No se pueden conformar con su esposa, sino que siempre quieren andar buscando una, otra, y es como una adicción que no pueden parar. Y todas esas cosas dañan las relaciones con la familia, dañan la relación con los demás. O también puede ser la adicción a las sustancias, alcohol, drogas, pastillas. Pero de todas esas cosas tenemos que tener cuidado nosotros, porque a nosotros nadie nos obliga a hacer las cosas, sino que nosotros las buscamos intencionalmente. Nadie nos pone a obligarnos a hacer nada. Pero dice el libro de Romanos, capítulo 6, versos 12 al 14, dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal.
Entonces tenemos una decisión nosotros. No permitan que el pecado reine en ustedes, en su cuerpo mortal. Ni le obedezcan en sus malos deseos. Quiere decir que nuestro cuerpo, como seres humanos, como carne, nosotros vamos a tener malos pensamientos, malos deseos, la intención de hacer lo malo. Pero Dios nos recomienda a nosotros que no permitamos que ese pecado reine en nuestro cuerpo y que mucho menos obedezcamos a esos deseos o pensamientos malos que vienen a nuestra mente. Y dice el verso 13, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Todo nuestro cuerpo le pertenece a Dios y no podemos usarlo como instrumento para pecar, como instrumento para desagradar a Dios, como instrumento para saciarnos. Nuestro cuerpo también le pertenece a Dios. Dios, dice, no quiere que nosotros usemos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios, dice, como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Entonces, este tema de adicción, ya sea sustancias, comportamientos, videojuegos, pensamientos, pornografías o incluso adicción al teléfono, puede tomar control de su vida y puede destruirlo. Hay personas que son adictas al teléfono, no pueden estar ni un segundo sin el teléfono. Pero antes que no existían los teléfonos, no pasaba eso. Entonces quiere decir que hay cosas que nos llaman la atención hacerlas y tenemos que tener cuidado de no andar haciendo todo eso, porque todo eso nos aleja de la paz interior que Dios nos ha dado. El problema es, ¿qué pasa si nosotros ya tenemos cualquier tipo de adicción? ¿Qué pasa si nosotros estamos experimentando un tipo de adicción? ¿Qué podemos hacer? Si ya nos han dicho de todo y seguimos en lo mismo. Dice en la Biblia, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si ya escuchamos a medio mundo, ahora escuchemos a Dios. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Entonces, si Él es nuestro Señor, demostrémosle que Él es nuestro Señor, escuchámoslo y hagamos su voluntad. Porque si no, no va a ser nuestro Señor. Hay una forma de salir de todo eso. Se llama Jesucristo. Jesucristo es la esperanza. Y a través de su gracia podemos encontrar sanación, libertad y redención. Hay muchas cosas que nosotros no podemos dejarlas de hacer, pero con las fuerzas de Jesucristo todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo llegan las adicciones a nuestra vida? Tienen que tener un origen, tienen que tener un principio como todo. Las adicciones es su forma más profunda. No son simplemente un problema físico o psicológico, son el resultado de un vacío que intentamos llenar de manera equivocada. Toda persona que es adicta a algo está tratando de llenar un vacío que lleva por dentro y que necesita ser llenado por algo porque no se atreve a compartir ese vacío con alguien y llenarlo de la manera correcta. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 13 dice, Jesús nos habla del agua viva que Él ofrece, un agua que sacía nuestra sed de manera eterna. Él dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Al contrario, el agua que yo le daré se convertirá en él un manantial de agua viva que salta para vida eterna. Si nosotros estamos atrapados en cualquier tipo de
adicción, necesitamos de Jesucristo. Necesitamos de que Jesús llegue a nuestra vida. Estas palabras Jesús se lo dijo a una samaritana que estaba sacando agua de un pozo. Y Jesús llega con la samaritana y le dice: por favor, dame de beber. En los tiempos de Jesús, un hombre no se podía acercar, un hombre judío, a una samaritana, ni podía cruzar palabras con ellas. Y es más, ese pueblo de Samaria era comparado como el pecado y nadie pasaba por ahí, no, que lo rodeaban. Y Jesús se atrevió a pasar por en medio de Samaria para ir a Jerusalén y encuentra a la mujer en el pozo sacando agua. La mujer, cuando escucha a Jesús que le pide agua, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que yo soy una samaritana? Y luego él le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Al contrario, el agua que yo te voy a dar, dice, te convertirá en un manantial de agua viva y que te lleva a la vida eterna. Esas palabras sorprendieron a la mujer. Posiblemente ella estaba pasando tal vez por un tipo similar a una adicción, porque después le dice: ¿me conoces? Le dice: sí, dice, 7 maridos has tenido, y con el que vives ahorita tampoco es tu marido. Y ella se quedó sorprendida de saber de que cómo Jesús sabía su vida. Y en ese momento pasó algo importante en la vida de la samaritana. Pudo beber del agua que Jesucristo le estaba dando, del agua que iba a correr en ella como un manantial de agua viva. Y ella lo reconoció y le dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y enseguida salió corriendo a todo el pueblo a contar que había visto al Mesías, que el Mesías había hablado con ella. Nosotros podemos experimentar también lo mismo si buscamos a Jesús y comenzamos a beber de esa agua que solo Él puede dar. La adicción muchas veces surge como una búsqueda desesperada por llenar ese vacío, ese deseo de encontrar consuelo, satisfacción o escape a cualquier dolor. Pero puede ser llenado con el agua viva que Jesús está dando, en vez de llenarlo con una cosa equivocada. Nosotros lo que necesitamos no es un sustituto temporal, sino una conexión profunda con Dios, que es la única fuente verdadera de paz y de restauración. Si nosotros necesitamos llenar ese vacío, ¿para qué buscar cosas temporales que después vamos a tener otra vez el vacío? Podemos llenarlos con alguien o con algo que va a pasar y va a quedar con nosotros todo el resto de nuestra vida. Jesucristo, que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. También la adicción tiene ciclos. La adicción crea un ciclo en el que nos sentimos atrapados, que decimos: es imposible salir de esto. No, yo he intentado y no puedo. Por más que puedo, nomás pasan 2 o 3 semanas y caigo en lo mismo. Sentimos que no podemos escapar, que somos prisioneros de nuestros propios deseos y nuestras propias compulsiones. Y es feo sentirse así. Este ciclo de repetición nos aleja de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 7 verso 18 dice el apóstol Pablo: porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pues el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo sabía que era algo difícil. El apóstol Pablo sabía, porque él decía: queriendo hacer yo lo bueno, siempre resulto haciendo lo malo. Pero no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Él intentaba muchas veces salir de las cosas que él hacía y que sabía que no estaban bien ante los ojos de Dios. Pero sin embargo, él decía: me arrepiento, ya no lo voy a hacer, y al rato caía de nuevo. Y él
nos dice, porque yo sé en mí, esto es en mi carne, decía él, no es su espíritu, su carne. Dice, en mi carne mora el mal, pues querer ser el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él encontró la solución, Jesucristo. Porque más abajo de eso dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento, él tal vez no encontraba cómo llenar ese vacío y siempre caía y caía queriendo hacer lo bueno, se arrepentía y resultaba haciendo lo malo hasta que llenó ese vacío con Jesucristo y en el momento de enfrentarse otra vez a ese problema, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llenó ese vacío con un poder, con una fuerza interna que lo hizo salir de la adicción, lo hizo salir de cualquier problema que pasaba. Y son las mismas palabras que nosotros podemos tener en nuestro corazón y llenar ese vacío. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo son palabras, es la voz de Dios que puede llenar cualquier vacío y ayudarnos a salir de todo eso. Pablo habla de una lucha interna, de un deseo de hacer el bien, pero con la incapacidad de cumplirlo debido a las fuerzas internas que lo controlaban a él mismo. Esta lucha es en el corazón mismo. Sin embargo, no debemos perder la esperanza porque la gracia de Dios es más grande que cualquier adicción. La gracia de Dios es mucho más grande, mucha más poderosa que cualquier cosa que nos quiera atrapar. Nosotros tenemos que tratar de buscar una liberación. Y esa libertad solo la encontramos en Cristo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 36 dice, así que si el Hijo los librare, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Cristo vino a liberarnos. Él no vino a condenarnos, sino a sanarnos y vino a restaurarnos. Así que por eso la Escritura dice, si el Hijo los libra, serán realmente, verdaderamente libres. Yo puedo dudar en la palabra de cualquier persona, pero en las palabras de Dios yo no encuentro duda. No hay duda. La palabra de Dios es verdad. La verdad se cumple. Lo único que necesitamos es buscar a Jesucristo y buscar esa liberación lo más antes posible. En Cristo podemos encontrar la fuerza para romper la cadena que nos oprime. A través de la oración, la fe y el apoyo de nuestros hermanos en comunidad, podemos encontrar la sanación que necesitamos. Posiblemente necesita cambiar de amistades. Hágalo. Tal vez usted no puede salir de ese ciclo porque con las amistades que tiene todos los días es un mismo ciclo. Cada fin de semana el mismo ciclo. Cambie de amistades. Tiene tantos hermanos en Cristo aquí que pueden ayudarlo a restaurar. Que pueden ayudarlo a pensar diferente. Pero debemos recordar que la sanación es un proceso. No va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso. No se trata de un cambio inmediato, sino de un cambio constante hacia una restauración. La gracia de Dios es suficiente y en su tiempo Él nos llevará a la sanación completa. Hay que esperar en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Porque muchas veces decimos, no, Dios no hizo nada conmigo, ya, me olvido de Dios. No, dele tiempo. En el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto, Él sabe cuándo, cómo, a qué hora y qué día. No en nuestro tiempo, el tiempo de Dios. Posiblemente está pasando por algo y usted no entiende por qué. Pero eso que está pasando a usted, Dios lo puede restaurar y después utilizarlo para restaurar otras personas a través de su testimonio. A través de lo que usted hacía y cómo cambió y Dios lo restauró, puede restaurar a otras personas o a sus mismos amigos, compañeros que se juntaba todos los fines de semana. Usted puede ser un instrumento de Dios
para poder ayudar a los demás. Pero es necesario que nosotros como iglesia, como comunidad, nos apoyemos unos a otros y no nos critiquemos. Es muy fácil señalar a las personas y se les hace difícil llegar y darle una mano y levantar al amigo. Hay que ser comunidad, hay que ser iglesia, ayudarnos unos a otros, no ponernos el pie en el cuello, no, que levantarnos. Dice la Biblia, más vale dos que uno, dice, porque si uno cae, el otro lo levanta. Todos somos también instrumentos de Dios y podemos levantar a alguien de ese dolor. En este camino no estamos solos, Dios está con nosotros. En el libro de Gálatas capítulo 6 verso 2, Dios nos recuerda: sobrellévense los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Quiere decir que tenemos participación, somos instrumentos. Ayudémonos a levantar unos a otros, no a destruirnos. Y de esa manera cumpliremos la ley de Cristo. La comunidad de creyentes tiene un papel vital en la sanación de cualquier adicción. Todos estamos llamados a apoyarnos los unos a los otros y a ser una fuente de amor, de aliento y también de acciones para que todos estemos saludables. Si estás luchando con una adicción, no tengas miedo de buscar ayuda. Si conoces a alguien que está luchando acerca de una adicción, acércate con pasión, con empatía y hazle saber que no están solos, que puedes apoyarlo o que tienes muchos amigos, hermanos en Cristo que pueden ayudar a salir de ese problema. Lo importante es renovar tus pensamientos, renovar tu mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente o no renovamos nuestros pensamientos, vamos también a estar atados a lo que siempre pensamos que es bueno, que pensamos que es satisfactorio y que pensamos que estamos a gusto ahí. Hay que liberarnos también de eso. Uno de los aspectos fundamentales en la sanación de las adicciones es la renovación de nuestra mente. Y dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El renovar la mente no es algo que sale del ser humano, sale de Dios mismo. Sale de Dios mismo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Es tan simple. Es como sumar 2 más 2. Lo importante es querer salir. Si usted quiere salir, tiene la solución: Jesucristo. La adicción en muchos casos se alimenta de pensamientos destructivos y de mentiras que creemos sobre nosotros mismos. La renovación de nuestra mente mediante la meditación en la palabra de Dios nos ayuda a transformar esos pensamientos y a empezar a vernos como Dios nos mira a nosotros. ¿Usted sabe cómo lo mira Dios? Dios a usted lo mira que usted es valioso, que usted es perdonado, que usted es capaz de vivir una vida plena y que es capaz de vivir en libertad. Dios lo mira como su hijo amado. Dios quiere que usted salga de ahí. Dios lo quiere, lo ama y lo respeta, que le tiene paciencia. En conclusión, las adicciones no es el final de la historia. Tenemos una historia que contar. Lo que Jesucristo va a hacer en nuestras vidas. Lo que nosotros podemos hacer a través de Jesucristo. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Él nos ofrece la restauración, la libertad. No importa cuán profundo haya sido el ciclo de adicción, Dios puede y quiere liberarlo.
Confía en su poder y busca la ayuda que necesitas, ya sea a través de la oración, de un consejo sabio, del apoyo de tu iglesia, del apoyo de tu comunidad. Hoy quiero animarte a que abras tu corazón a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo inmerecido. No lo merecemos, pero a Él se le dio regalárnoslo. Él hoy nos perdona, nos restaura y nos dice: todo lo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron porque yo hago todas nuevas, dijo Jesús. Recuerda las palabras de Jesús: vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Dios te ama. Él desea que seas libre de cualquier cosa que te esté atando. Confía en Él y Él te guiará hacia la sanación y la libertad que solo Él puede ofrecerte. Amén. Oremos.